¿Cómo andan, Sí, ¿todo bien? Espero que sí. ¿Cómo está haciendo la semana de ustedes? Espero que estén pasando bien. Gracias a Dios, ha sido una semana linda, intensa, pero linda. Bueno, tenemos una nueva lección por delante. Tenemos la lección número 7, ¿sí? de nuestro folleto de escuela sabática. Así que bueno, vamos a estar repasando eso en estos minutitos. Pero antes les invito a poder hacer una oración para poder arrancar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tu cuidado, porque estamos aquí, porque podemos tener la oportunidad de repasar. Gracias porque estás permitiendo que quien está del otro lado pueda estar repasando con nosotros la lección. Te pedimos que tú puedas acompañarnos, que puedas guiarnos en lo que vayamos a decir con relación a este tema. En tu nombre, amén. Muy bien, tenemos y estamos continuando con nuestra lección del libro de Juan, ¿sí? Nuestro, nuestro título de la lección, ¿sí? Resucitando a los muertos, la lección número 7, ¿sí? La lección número 5 arranca, dice, empezando los conflictos, o sea, Jesús comenzaba a enfrentar diferentes conflictos, ¿sí? en lo que era su ministerio, eh, sana, ¿sí? A los ciegos, realiza milagros, pero en esta lección tenemos uno de los mayores milagros que Jesús hizo acá en la tierra, resucitando a los muertos. Bueno, nuestra lección está basada en el capítulo 11 de Juan y habla específicamente sobre la resurrección de Lázaro. Em, Hoy en día uno se pone a pensar en resucitar, una resurrección, y parece algo imposible, aunque por ahí, digamos, en algún momento leyendo el libro Un milagro tras otro, del pastor, y ahora no me estoy acordando el nombre del pastor, rumano, él menciona en su libro en su historia, que él presenció algo así, digamos, en una época, digamos, ahora, en nuestros tiempos. em, y a veces parece algo imposible, pero teniendo a Jesús ahí, fue algo impresionante. Pero lo que más me llama la atención con relación a este episodio es que, y que lo menciona la lección, este milagro, a pesar de que era algo que no tenía precedentes, eh, no sirvió para que todos confirmaran su creencia y la aceptación de Jesús como el Mesías. O sea, no presenciaron uno de los mayores milagros realizados sobre la tierra a lo largo de los tiempos, pero no fue algo que marcó la diferencia para creer o no en Jesús. Es más, como menciona la lección, en un grupo le reforzó la fe y esa creencia de que Jesús era el Mesías, pero en el otro grupo lo sumergió más en ese rechazo a Jesús. Ahora, ¿en qué va eso? ¿Por qué dos consecuencias de presenciar ese milagro tan diferentes entre uno y otro grupo? Y es algo que vamos a mencionar y vamos a estar viendo. La lección menciona que digamos, en el transcurso del relato de este episodio en la vida de Jesús, tenemos como tres momentos o tres aspectos de esta historia, ¿sí? Em, Dice que primero habla con relación a la enfermedad propia de Lázaro y a todo lo que conllevó esa previa, ¿sí? a que Lázaro muriera, que tenemos cosas para aprender de ahí y rescatar de ahí. La siguiente parte se centra en la resurrección exactamente y propiamente dicha de Lázaro. Y la última tiene que ver justamente con la reacción de los judíos frente a ese milagro, frente a eso que sucedió. Entonces, cada aspecto tiene un poco que ver con Jesús y cosas que Jesús nos quiere enseñar y nos quiere mostrar. Y nos metemos
en esa primera parte, en esa primera en la que Jesús y los discípulos se enteran de que Lázaro está enfermo. ¿Cuál sería hoy nuestra reacción? Eh, Nos dicen que alguien que amamos mucho, porque la Biblia dice, Jesús amaba a esa familia, y amaba a cada uno de ellos. Ahora, si alguien nos dice a nosotros, esta persona muy cercana a vos está muy enferma y te está pidiendo que vayas, ¿qué haríamos? Yo creo que si, digamos, si es alguien muy cercano y que realmente nos está pidiendo que vayamos, yo creo que uno haría todo el esfuerzo posible de llegar y de ir y hacer todo lo que está a nuestro alcance, lo más urgente posible para poder llegar a esa persona. Pero acá Jesús hace lo contrario, o sea, tal vez no lo contrario, pero como que dice, tranquilos, vamos a quedarnos. Y se quedó más días allá. Y si nos ponemos a pensar, ¿quién era Marta, María y Lázaro para Jesús? O sea, ¿quiénes eran ellos? ¿Qué representaban en la vida de Jesús? La Biblia dice que eran personas muy cercanas, justamente como decíamos, Jesús las amaba, o sea, amaba mucho a ellos. Cuando Jesús quería estar tranquilo, iba a la casa de Marta, María y Lázaro. O sea, era un lugar de relajación para Jesús. O sea que en esa vida ajetreada que Jesús llevaba, eh, yendo de un lugar a otro, llevando el mensaje a las personas, ese lugar era un refugio. Y la lección menciona que a veces uno diría, bueno, era Dios, sabía lo que iba a pasar. Eh, entonces, eh, Jesús no necesitaba ese tipo de cosas. Y no, la Biblia dice y el Espíritu de Profecía dice que Jesús sentía las mismas emociones que nosotros, Jesús vivía las mismas cosas que nosotros, justamente para entendernos a nosotros. O sea, Él vino y se hizo hombre, no solamente para salvarnos, sino también para vivir entre nosotros y entendernos. Y, y ese amor que Jesús sentía por Marta, María y Lázaro realmente era un amor de verdad. O sea, era ese cariño por alguien que te hace sentir bien. Y, y yo creo que Jesús sentía en ese momento esas ganas de estar con Marta, María y Lázaro, pensando en eso, de que él también sentía igual que nosotros. Pero Jesús siempre iba un poco más allá. No se quedaba en lo que podemos ver, sino que él pensaba en qué consecuencias y cómo podía usar cada una de las vivencias y las cosas por las que él pasaba para llegar el mensaje y para fortalecer la fe de la humanidad. A veces nosotros nos quedamos en lo superficial, en lo que podemos ver, tocar, sentir en el momento, y no vemos más allá muchas veces. Y es algo que tenemos que aprender. Jesús veía cada situación, cada cosa, pensando en cómo podía ser utilizada para llevar el mensaje y para fortalecer la fe y acercar más a las personas a su Padre. Y así deberíamos ser nosotros. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué ven los otros en nosotros? Estamos pensando constantemente en que todas esas cosas hagan que las personas se acerquen a Jesús y que vean a Jesús en nosotros. Jesús lo hacía y esta situación no fue diferente. O sea, Jesús quería que esto sea un testimonio para las personas. Un testimonio para las personas. Ahora, eh, dice la lección y dice la Biblia que, digamos, donde estaba Jesús estaba un día de camino, ¿sí? Y Jesús se demoró 2 días en ir, o sea que Jesús ya casi que llegó al cuarto día del que Lázaro había muerto. Pero esa vuelta de Jesús a Betania no solamente tenía la connotación eh, de bueno,
un amigo de Jesús lo necesitaban y necesitaba ir, sino que había peligro para Jesús, ¿sí? Por eso dice que cuando Jesús anunció su regreso, los discípulos expresaron su preocupación por Jesús y por ellos mismos. ¿Por qué? Porque sabían que había peligro, ¿sí? Entonces, entonces Jesús les dice, vamos, nuestras vidas no siempre están fuera de peligro. No es que vamos a vivir siempre de una forma en la que no corramos peligro. Y no hablo solamente de peligros tal vez físicos. Aquí el peligro que Jesús corría era de vida. A veces nosotros no nos enfrentamos a peligro de vida o muerte, pero tenemos y corremos tantos peligros con relación al pecado y de acercarnos al pecado demasiado que tenemos que cuidar. Acá Jesús les dijo a los discípulos que iban a ir. Y fueron. ¿Y con qué se encontraron? Lázaro estaba muerto. Pero Jesús, y está presente eso que siempre mencionamos, que la muerte es como un sueño sacado de acá, que Jesús le dijo, voy a ir a despertar a Lázaro del sueño. Y los discípulos habían estado mucho tiempo con Jesús, pero todavía no llegaban a entender tal vez las metáforas que Jesús usaba, de representar y comparar a la muerte como un sueño. Eh, a veces es difícil comparar la muerte con un sueño, cuando, cuando pensamos en el tiempo, pero para la persona que murió realmente es un sueño, es un cerrar los ojos y abrir y Jesús está ahí. Entonces, realmente deberíamos ver la muerte como lo que es, como es solo un instante antes que Jesús venga. Y Jesús se encuentra frente a la tumba de Lázaro y llora. Y aquí entramos otra vez a que la gente que estaba alrededor, ¿será que entendió la razón por la que Jesús lloraba? Sí, es cierto, Jesús lloraba porque ver a sus amigos que estaban sufriendo, y como decíamos, Jesús sentía las mismas cosas que nosotros. Ver a Marta, ver a María que lloraban, estaban sufriendo por la pérdida de Lázaro, esos amigos que querían mucho a Lázaro y que estaban ahí y que también estaban sufriendo por la pérdida, Jesús llora, ¿sí? Jesús llora por ese sentimiento de, de empatía hacia los que estaban sufriendo. Sufrimiento no, porque Jesús sabía lo que venía a hacer, o sea, Jesús había planificado llegar y hacer este milagro y resucitar a Lázaro para que sea de testimonio para la gente que estaba ahí. Pero no solamente eso, porque Jesús sabía que había gente que tenía fe y que lo que iba a hacer iba a fortalecer su fe. Pero había gente que tenía totalmente cerrado su corazón y que con esto se le iba a cerrar más el corazón. Y lloraba de impotencia y de enojo tal vez con el enemigo y con toda esta situación de no poder llegar a los corazones eh, de estas personas. Digamos, enojo contra la muerte, contra eso que se había venido a instaurar aquí en esta tierra y que no estaba planificado que esté acá. Eh, ese llorar iba más allá de solamente lo que él estaba viviendo y observando en ese momento. Ese llanto era más allá, lo que él podía ver y lo que él conocía que tal vez el resto no conseguía ver. Em, Marta, si ustedes se acuerdan, le vinieron a decir que Jesús se estaba acercando. Y antes de que llegara Jesús, ella sale al encuentro de Jesús. Y es como que al comienzo le reprocha un poquito, dice, si hubiera estado acá, esto no hubiera pasado. O sea, es como que le reprocha, pero a la vez
la fe que ella demostró en esas palabras es interesante. Porque a veces la vemos a Marta como que, está bien, María era la que se sentaba a los pies de Jesús y era la que lo escuchaba, y Marta era la que estaba trabajando y la que no le importaba nada lo que Jesús estaba diciendo. Y no, si ustedes se fijan acá, Marta le dice, sí, estabas acá, Lázaro no moría. O sea, ella estaba segura que Jesús podía curar a Lázaro. Ella no tenía duda de eso. Y cuando Jesús le dice, no te preocupes, Lázaro va a resucitar. Ella dijo, sí, yo sé, estoy segura, Lázaro va a resucitar cuando venga el día del Señor. O sea, Marta tenía una fe firme, una fe que estaba segura de que Jesús era el Mesías, que Jesús podía curar a Lázaro y que Jesús podía, y que Jesús podía resucitar a Lázaro. Y que Lázaro iba a resucitar. Solamente que, claro, esa fe era, está bien, Lázaro va a resucitar allá. Ella no sabía que Jesús iba a hacer ese milagro en ese momento, pero ella demostró una fe firme de lo que era capaz Dios, de lo que era capaz Jesús. Y, y me imagino también a Jesús contento por esa fe de Marta, y hasta me imagino a Jesús con, ¿vieron cuando uno tiene una emoción y está feliz y contento por algo y es una emoción? Bueno, me imagino a Jesús con eso también ahí, eh, con la expectativa de que iba a resucitar a Lázaro y les iba a devolver a su hermano y que les iba a dar uno de los mayores milagros eh, hechos por él y que lo iba a hacer ahí. Así que Jesús debe haberse sentido tan bien de poder hacer ese milagro en ese momento. Eh, esa fe realmente deberíamos tener nosotros. Por ahí uno podría decir, bueno, Marta había estado ahí, ella vio los milagros de Jesús, ella sabía que Jesús la amaba, eh, entonces, obvio que iba a tener fe. Pero dentro de todo esto y repasando con parte de las otras lecciones y todo eso, eh, cuando Jesús resucita después de morir y, y Tomás dice, no, no creo si no veo, y cuando Jesús se le aparece, le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, eh, nosotros tenemos que ser así. Nosotros tal vez no tenemos a Jesús acá, tal vez no lo vimos hacer milagros, pero tenemos todo este registro de las cosas que Jesús hizo cuando estuvo acá, todo el registro de la Biblia de lo que Dios ha hecho con la humanidad desde la creación hasta ahora, eh, se ha cumplido. Y ese bienaventurados los que no vieron pero creyeron es para nosotros. No vimos, ¿cierto? No vimos, pero tenemos que tener fe. ¿Por qué? Porque todo se cumplió, porque tenemos los registros y porque confiamos de que Jesús nos ama igual que amaba a Marta y a María eh, en aquel momento. Ahora, ¿cuáles fueron las reacciones de la gente alrededor? Es lo que mencionábamos al principio. Me imagino que después de cuando Jesús le dice, Lázaro, ven fuera, y Lázaro sale, primero un susto, después una alegría. Imagínense la alegría de Marta y María de ver a Lázaro resucitado, de toda esa gente que estaba ahí, o sea, pero una vez pasado ese impacto de ver algo así sobrenatural, eh, el agradecimiento de Marta y María a Jesús
esa confirmación de que esa fe que había demostrado Marta había recibido en ese momento su recompensa, fortaleció su fe. Y muchos de los que estaban allí, ese milagro terminó de confirmar eso que ellos tenían en su corazón. Pero ¿qué pasó con el resto? Si hablamos de Anás, Caifás, los sacerdotes, los fariseos, lo que generó fue un miedo y un enojo que cada vez se hizo más grande, y con esto fue, es más, hasta ese momento tal vez habían querido silenciar a Jesús, de que no hable, para que Jesús no tenga tantos seguidores, pero en este momento, ustedes se fijan en la conversación, en el registro, ellos dicen, es mejor que uno solo, un hombre, perezca antes que toda una nación. Ahí ellos deciden no silenciar a Jesús, o tal vez sí silenciarlo, pero asesinándolo. O sea, pasamos de rechazar a una persona a querer asesinarla. Ahora, ¿por qué? O sea, lo que dijo Anás, es mejor que una persona muera que toda una nación. Y lo que no estaban queriendo perder era ese estatus, ese control que tal vez tenían. Fíjense, los gobernantes anhelaban mantener el sistema religioso que controlaban y el poder que eso conllevaba. O sea, si se perdían, ¿sí?, todo el sistema, ellos perdían poder. Entonces, ¿hasta qué punto muchas veces nosotros, y no solamente estoy hablando políticamente fuera de la iglesia, sino también dentro a veces, cuán importante para nosotros es tener poder, es, o tal vez control? ¿Por qué? Dentro de la parte espiritual y religiosa, el control por lo que una persona piensa, cree, es muy grande. O sea, una persona que habla sobre algo espiritual, sobre algo religioso, sobre Dios, puede llegar a tener un control sobre lo que cree una persona, sobre la cosmovisión de una persona. Eh, y yo creo que ese poder es mucho más peligroso que el poder político de afuera, porque tiene que ver con Dios, tiene que ver con lo que yo digo, con lo que yo muestro, y otra persona me ve y yo puedo influenciar de que esa persona crea o piense de una forma. Y ese era el poder que los sacerdotes en ese momento no querían perder, porque veían, y a pesar de todo lo que decían, ellos sabían el poder que tenía Jesús, sabían de quién provenía Jesús, pero no querían aceptarlo, justamente porque perdían todo, o ellos creían que perdían todo. En realidad, si hubieran creído, hubieran ganado todo. Entonces, el concilio resolvió que Jesús debía ser capturado, no para ser juzgado, sino para ser ejecutado. Todavía no había llegado el momento de Jesús. Jesús controlaba sus tiempos. Jesús, a pesar que sabía que su tiempo se estaba terminando, no era el momento. Y Jesús se retira a un lugar para poder seguir trabajando y acercando a otros a Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿En qué lado estamos? ¿Estamos del lado de Marta, de María,
que tal vez tenemos cosas que podemos mejorar, pero que tenemos una fe que firme, que tratamos de fortalecer todo lo que podemos para acercarnos a Jesús. O estamos del otro lado. Tal vez estamos aquí en la iglesia, somos parte de la iglesia, pero tal vez las cosas como el poder, el tener una posición, eh, el querer vivir lo que el mundo me da, eh, hace que tal vez no me comprometa tanto con Jesús. Para fortalecer nuestra fe, no necesitamos ver milagros. ¿Cuántas de estas personas vieron cuántos milagros de Jesús y qué hicieron los milagros? Solo fortalecer esas ganas de eso, capturar a Jesús y ejecutarlo. Ojalá que lo que nosotros veamos cuando estudiamos la Biblia, cuando escuchamos algo, eh, sea para fortalecer nuestra fe. Y eso va a depender de mi relación con Jesús y de mi humildad en aceptar lo que Él me quiere decir. Eh, muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos, eh, pero necesitamos tener la suficiente humildad de aceptar lo que Jesús nos está queriendo decir y que lo que Él nos diga es lo que está correcto. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que nos va a acercar a Jesús y eso es lo que va a permitir que podamos realizar su obra, acercar a otros a Jesús y que otras personas vean a Jesús en nosotros. Ojalá que seamos buenas influencias para los demás. No necesitamos ver milagros. Y otra vez quedo con esto. Bienaventurados los que no vieron, y no vieron milagros como por ejemplo la resurrección de Lázaro, y creyeron. Y están firmes para recibir a Jesús cuando Él venga. Ojalá que vos y yo podamos estar en ese grupo. Vamos a orar para terminar. Querido Jesús, gracias porque podemos estar aquí, pudimos repasar esta lección. Ayúdanos, Señor, a estar de tu lado, del lado en el que necesitamos fortalecer nuestra fe, sin ver milagros y sin esperar muestras, solamente creyendo de que tú estás aquí y que tú, o sea, moriste por nosotros y que resucitaste y que nos vas a venir a buscar. Acompaña a cada una de las personas que están viendo este video. Te rogamos que todo sea de acuerdo a tu voluntad, en tu nombre. Amén. Que pasen un lindo resto de semana. Chao, chao.